Magazine 879. Dos veredas que se cruzan. Información cultural y música. Estamos hablando ahora con Fabio Inalef, poeta, escritor, historiador, gestor cultural, profesor universitario de historia y es también maestro de historia y cultura mapuche. Es un hombre que tiene, bueno, una enorme trayectoria en esto de difundir, de enseñar, de explicar, de dejar bien clara cuál es la posición de un pueblo milenario y un pueblo que es, bueno, como se suele decir, los verdaderos dueños de la tierra, ¿no? Nuestros antepasados. Aquí estamos en diálogo con él. Ha estado hace poco tiempo aquí en Adrogué dando una charla, ahora ya nos va a contar, y en este momento se encuentra allí en San Martín de los Andes. Hola Fabio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, a ver si... Fabio, ahí está. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Marí Peñí, buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Bueno, me alegra. Fabio, ¿has estado por aquí en algún momento en Adrogué, en la Biblioteca Popular Esteban Adrogué, dando una charla, una conferencia acerca de la identidad mapuche y todo lo vinculado a lo que se ha escrito, ¿no es cierto?, acerca de este pueblo? Sí, hace un tiempito atrás estuvimos en la Biblioteca de Adrogué, de por sí lugar muy acogedor, muy lindo, la pasamos muy bien. Y la temática de esa jornada fue precisamente la literatura mapuche, una expresión de oralidad, de historia, ¿no? Uh-huh. Era poder explicar lo que hoy llamamos de esta manera, que más bien nosotros es un trabajo de una oralidad de la historia, una recreación, una búsqueda de ir al pasado para poder también traerlo a este momento en el que vivimos, que es parte de la historia de nuestro pueblo, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, y también el trabajo que realizamos que es bilingüe, porque está todo lo que nosotros realizamos bilingüe, para también plasmar para que el idioma tampoco muera, porque es necesario el idioma escrito. Es oral el idioma mapuche, pero hoy en la actualidad se escribe. Así Exactamente. que, claro, Te se quería escribe. consultar acerca de eso. Es un idioma que ha pasado a través de los años oralmente. ¿Y quién lo ha escrito? ¿Cómo se ha logrado escribir? Bueno, en realidad esto se empezó en la década del 70, por allá, por la provincia de Neuquén, empezaron las primeras escrituras de gente hablante del campo, empezar a traducir palabras. Son los primeros registros de escritura acá en Argentina, ¿no? Chile es otro proceso, también donde hay mucha cantidad de gente mapuche, pero hablando acá de Argentina, por aquellos primeros años, por 1970 y algo, empezaron los primeros escritos, que era escribirlo como se pronunciaba, ¿no? No había una Claro. manera. Hoy día hay varias maneras de escribirlo. Antes había muchas, hoy en realidad quedan tres más o menos, grafemario, que se le llama modo de escritura, que por ejemplo en Chile han utilizado las universidades, ya eligen la manera de escritura. Acá en Argentina tenemos un par de maneras distintas también de escribir. Cada profesor que enseña el idioma elige su manera. En el caso mío, yo lo elijo la manera que más fácil es al alumno de poder escribir como se pronuncia para no tener más conflicto a la hora de escribirlo, porque si ve la misma palabra escrito de 3, 4 maneras, entonces yo siempre busqué facilitarle al alumno, por ejemplo, escribirlo como se pronuncia. Y de esa manera ir entendiendo un poco la espiritualidad y la historia, porque con las clases de idioma y cultura se aprende muchísimo lo que es el tema mapuche, porque si no tocarlo de oído, tocarlo de afuera es muy difícil, como cualquier pueblo del mundo, ¿no? Hay que estudiarlo desde la historia y fundamentalmente desde su idioma. Así que bueno, no, yo lo hago desde el arte, desde la cultura, algo que a mí siempre me fascinó, que es lo que es la circulación de la palabra, puede ser desde el cuento, la narración, las historias, poesía, también música, pues desarrollo música también, así que hago esa similitud entre la música y hoy podemos llamarle poesía. Uh-huh.
hay una oralidad entonces mapuche y ahora, gracias a los buenos oficios de quienes se han ocupado de ese tema, también lo podemos encontrar escrito, ¿no? ¿Hay como una especie de diccionario o hay algo que aquel que recién quiere comenzar a interiorizarse acerca de la cultura mapuche pueda acceder a un primer libro o algo como para decir, bueno, a ver, ¿con qué me voy a encontrar? Y quién sabe, aprender algunas palabras, algunas frases. Sí, por supuesto, hubo. Antes lo que había, desde siempre hubo muchos materiales, pero escritos por gente no mapuche, que era desde su percepción, ¿no? Ir al sur quizás y ver algo y después terminaba en un libro todo eso que veía. Y cada palabra mapuche es un mundo, hay un pasado, una historia, una cosmovisión atrás, detrás de cada palabra. Imagínate entonces lo que es un idioma rico, vivo, que se sigue construyendo día a día con palabras actuales como auto, celular, tienen su descripción hoy en la actualidad esas palabras que son parte nuestro, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que había muy pocos materiales escritos por gente mapuche. Hoy ya podemos encontrar, quizás no tanto en las librerías de Buenos Aires, en las grandes librerías de Rosario o que en las grandes capitales, pero ya hay material escrito por gente mapuche, que eso es lo que en mi caso personal siempre busqué, ¿no? Que ir a la fuente, y no hay nada mejor que la fuente de una propia persona del pueblo, que lo va a entender e interpretar de la mejor manera posible. Pero sí hay materiales hoy. Bueno, hay que ir a las librerías y ver los autores, ¿no? Ver los autores más que nada. Pero hay libros de historia también, que también ahí hay mucho trabajo de idioma mapuche traducido y uno puede llegar a entender muchas cosas. Pero yo lo veo, Hugo, que hay un avance. Por ejemplo, la cantidad de alumnos que uno tiene. Yo tengo muchos alumnos y gente de todos lados, como doy online, entonces puedo tener gente de Tucumán, de Corrientes, de La Pampa, de todas partes, no solamente de lo que sería la Patagonia, mucha gente de Buenos Aires, que veo que se llegan a interesar, y profesionales, inclusive gente de la antropología, de la comunicación, tengo de todo. Claro, claro, Y veo imagino. que desde que yo empecé hace unos cuantos años atrás, ahora hay un avance importante. ¿Y el idioma mapuche está activo? ¿Se habla? Es decir, ¿hay mucha gente hablante del idioma que lo mantiene vivo, que lo mantiene activo? Hay un porcentaje grande que hablan, no tanto como quisiéramos, porque debido a ciertos procesos de la historia, el idioma mapuche fue prohibido, post conquista del desierto, en los primeros años, y luego también hasta hace muy poco, años atrás, décadas atrás, el idioma mapuche era prohibido hablarlo, los padres no los transmitían para que los hijos no sufrieran la discriminación que ellos sufrieron. Entonces hay 2 o 3 generaciones que se ha perdido el idioma. Hoy día la juventud, los jóvenes están volviendo a retomarlo, ¿no? El latir de la sangre está llamando, ¿no? La sangre llama. Así que yo siempre, no con un consejo, sino un pensamiento, siempre hay que empezar por lo primero, que es el idioma, la raíz del árbol, ¿no? No saltar a la copa, sino a la raíz y retomarlo nuevamente, ir a poquito aprendiendo. No es fácil, no se aprende de un día para el otro, ni de un año para el otro, pero ir comprendiendo, y los que tienen los abuelitos vivos todavía, que le pregunten cosas, que ellos tienen el idioma guardadito, como así apretadito, pero que todavía saben muy bien, que vayan a buscar a los abuelos y a los jóvenes hablantes, a los que siempre ya tuvieron la oportunidad de nacer en un seno mapuche y que con padres hablantes, familiares hablantes, y que ya nacieron con el idioma, ¿no? Como lengua madre. Así que hay gente joven muy habilidosa realmente en nuestra cultura mapuche. Por eso es un pueblo vivo, si no, si se hubieran muerto todos los últimos que quedaban, ya estaría desaparecido el pueblo, y es un pueblo vivo, porque mientras se hable el idioma, el pueblo va a vivir. El mapuche, sé porque por lo que me han contado, que bueno, siempre ha tenido una cercanía a su entorno muy en sintonía, ¿no es cierto?, con su entorno, con el paisaje, con la naturaleza. ¿Cómo ha sido cómo es esa relación que hoy se tiene, salvando las distancias, ¿no es cierto?, allí en el sur? Bueno, el mapuche es parte de
del territorio, parte de la tierra, parte de la naturaleza, de la biodiversidad. Sin tierra, el mapuche está como a medias, ¿no? Nuestro entorno, el contacto con el agua, con el río, con los pájaros, con la cordillera, con todas las fuerzas vivas, tangibles e intangibles que nos rodean. El entorno nuestro es ese. Cuando uno tiene su espíritu fuerte, también esté donde esté, también va a estar su ser equilibrado, ¿no? A mí por cuestiones laborales y de lo que hago me toca viajar bastante también, pero cuando uno lleva la cordillera consigo, lleva al volcán Lanín consigo, llega el viento consigo, está dentro de uno. Entonces yo puedo estar en cualquier lugar y siempre voy a estar tranquilo como si estuviera en el campo o en nuestro territorio, en nuestro espacio, pero el mapuche es uno mismo con el espacio natural. Y eso se refleja, no se perdió nunca, por lo menos en la gente que ha vivido siempre en el territorio, en la tierra y generación tras generación. Seguimos estando y estamos de pie. Hay toda una literatura mapuche, independientemente de lo que se ha escrito para aquellos que quieren preservar el idioma. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Porque sabemos que debe haber seguramente leyendas, pero una literatura mapuche habla de mucho más que eso, ¿no? Así es, siempre existió el zungún, la palabra, los epeu, los cuentos, todas las narraciones, los coneu, adivinanzas, siempre hubo un trabajo de letras, de palabras, porque hay gente que dice, pero si los mapuches no tenían escritura, siempre existió la escritura en el telar en el diseño es una escritura, lo que escribe el artesano en la madera fue una escritura, siempre se ha escrito, ¿no? Y en torno al fuego por las noches, cuando los abuelos hablaban, siempre ahí oralmente, de generación a generación, se ha trasladado el valor de la palabra. Siempre el mapuche tiene su base en la fuerza de la palabra, ¿no? En el don. La palabra es un don, no lo tiene cualquiera. Uno se nace, después se va nutriendo ese don de la palabra, esa oralidad fuerte, o oralitura también como le llamamos nosotros ahora dentro de lo que es la literatura, siempre existió, siempre. Se perdió mucho, por supuesto, pero en las últimas décadas empezamos a trabajarlo. Porque la literatura mapuche en Argentina es algo sumamente, casi prácticamente nuevo, porque hoy día no, pero hace unos cuantos años atrás no existía la definición de literatura mapuche. ¿Era literatura patagónica o literatura? ¿Cuál es la diferencia? La pregunta que quizás te habías hecho. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno habla de toda la cuestión espiritual, territorial, la oralidad a través de la historia. Eso es la diferencia entre la literatura tradicional argentina, que es excelente, y la literatura patagónica, que se habla del espacio también regional de lo que es Patagonia, y la literatura mapuche, el valor de la palabra en idioma mapuche. Porque la palabra mapuche tiene mucha fuerza, ¿no? Que inclusive se pierde un poco cuando uno lo traduce. Ajá. Se pierde bastante. Son dos idiomas absolutamente distintos. El idioma mapuche es poético por naturaleza, el otro no. Así que tratamos de darle la vuelta a la hora de traducirle para que no se pierda el contenido y que la gente pueda... la gente conoce el material por la parte traducida al castellano, ¿no? Yo igual siempre lo recito en las dos lenguas, pero la gente me pide eso. Recitar lengua, porque para español o castellano ya están los otros. Así que a veces yo tengo un tiempo reducido, lo que sea, y no quiero tampoco sacarle espacio a otro colega, y lo hago en castellano, pero la gente pide que sea en idioma mapuche. Así que nos hicimos un camino y un espacio en Argentina dentro de la literatura mapuche. Bien. Y por lo que vos me contás, hay interesados en diferentes partes del país, y me animo a decir en otras partes, porque así como también aquí nos encontramos con que los profesores de lengua quichua también tienen seguidores, y que de pronto en algunos sectores también se estudia el guaraní, que si bien proviene del Paraguay, nosotros tenemos aquí en nuestras provincias de la Mesopotamia gente que lo habla también. Entonces, digamos, ¿por qué no el mapuche? ¿No? Digamos, era la otra parte que nos estaba faltando desde el sur, desde el sur patagónico, ¿no? Y el pueblo mapuche siempre ha decidido en algún momento de la historia guardarse hacia adentro, defender lo suyo, guardar su conocimiento, que creo que también eso fue algo bueno porque no nos dejamos contaminar. ¿No? Y en los últimos años hay una apertura por parte del propio pueblo mapuche, por sus referentes culturales,
de empezar a mostrar de a poquito nuestra cultura, que quizás hacia afuera era sumamente desconocida, como bien decía Hugo, y uno lo ve desde el punto de vista de los pueblos del norte, que uno tenía más acceso, ¿no? Claro. A Jujuy, a Salta, o compartir alguna celebridad ceremonial. Con el pueblo mapuche no era tan así, y hoy ya se ha abierto, y bueno, la decisión que el idioma, trasladar el idioma a todas las personas que deseen aprenderlo, a todas, por igual, a todas. Yo tengo alumnos hasta de España, inclusive, de Holanda, hay gente amante de los idiomas, que aprenden 2, 3 idiomas porque los hace quizás mejores como personas, o les gusta saber, entender, y esto que nos facilita esta cuestión online, que empezó en Sin la duda. pandemia, ¿no? Vamos a Claro, decirlo que empezó claro. en la pandemia, porque yo nunca di clases de esta manera, siempre fue presencial, pero al mismo tiempo estaba limitado al ser presencial. Y ahora, desde la pandemia, empezamos con esto y seguimos porque nos dimos cuenta que también hay mucha gente de otros lados que desea aprender, y de distintas ramas, distintos trabajos, eso es asombroso realmente. Gente de la literatura, de la investigación, antropólogo, bueno, y ya alumnos que hace 3, 4 años están estudiando, y siguen ahí porque no van a darse por vencidos, quieren hablar. Vos dijiste recién la palabra antropólogo. Imagino que para esta tarea que vos y algunos otros colegas han impuesto, hay que ser un poco antropólogo también, ¿no es cierto? Digamos, encontrarse de tener que husmear, que buscar, que profundizar en algunos lugares para poder avanzar con un idioma, para que no se pierda y para que la cultura en general esté presente, ¿no? Así es, Hugo. También de la antropología, digamos, musical también. Tengo muchos músicos de alumnos, profesores de música, que también, porque la música mapuche, también la palabra, pero la música también era sumamente desconocida, la música mapuche. ¿Cuáles eran los instrumentos, las danzas? No se sabía, poco y nada. Y lo poco escrito que había era escrito por alguna persona que estuvo algún tiempo. Y eso se veía en las escuelas de música de Buenos Aires, que a mí me tocó en su momento, no sé, unos años atrás, ir a brindar charlas. Y yo le decía, ¿con qué materiales de estudio están estudiando música mapuche? O instrumentación o danza. Eran materiales realmente antiguos, y que le faltaba mucha actualización, y que no era tan así esos libros. Y ellos ahí nos decían, ¿y por qué no escriben algo ustedes? Que vengan ustedes. Bueno, por esas cuestiones, por lo menos de mi parte, todavía no lo pudimos hacer, pero faltaba mucho material. La danza que ellos decían de tal manera no era así. El contenido espiritual, había mucha ausencia del contenido espiritual de tal danza, ¿no? Del por qué el bailarín hace tal movimiento, o el cultrún, el toque del tambor, son diferentes, no son todos iguales. Y había mucha falta de información en las escuelas de música, en las grandes escuelas de música y de danza de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, uno sabe porque por el trato que tenemos aquí con músicos Sí, constantemente del área de cultura, que de pronto por lo menos ritmos como el loncomeo, el caani, no eran conocidos, hoy todavía se lo quedan mirando a uno si lo menciona, porque son ritmos que todavía no están difundidos, aunque está viniendo mucho material musical desde el sur ahora, pero todavía falta difusión, ¿no? por supuesto, ya hay muchísimas bandas, grupos, fusión músico, ritmo patagónico con instrumentación o con instrumentos mapuches, muy buenos, eso no estaba hace unos años atrás, había pocos, digamos, referentes. El cani, lo que es el cani es más un ritmo más bien de lo que habría que trabajarlo más bien con un hermano Aunique en ese tema, es más Ujú. bien sobre algunos pasos de lo que vendría a ser el mal llamado tehuelche o el Auniquén, del sur allá de Santa Cruz, y el loncomeo es algo que sucede dentro de la danza del pueblo mapuche. Así que dentro del movimiento, es decir, la danza es el choique-purrum, pero el choique-purrum, ¿sí? La danza del ñandú. Y dentro de esa danza, de esos movimientos, aparece un golpe de cabeza que es el loncomeo, que es el movimiento de cabeza, ¿no? Que el loncomeo en realidad está dentro del choique-purrum, que es la danza de ñandú. Y Ajá. después eso lo trabajaron algunos músicos de la provincia de Neuquén, como los Verbel y demás, y como que se creó un ritmo musical que es loncomeo. Inclusive José Larralde ha grabado algunas canciones de Verbel,
Y bueno, en aquellos tiempos, hoy en día ya, por supuesto, varios músicos más, o de Hugo Jiménez Agüero también, pero bueno, esos fueron como la punta de lanza, digamos, en lo, en lo gaucho, más bien en lo criollo, ¿no? José Larralde interpretó varias canciones de Marcelo Verbel, y Hugo Jiménez Agüero empezó con algunos ritmos allá hace unos cuantos años en la provincia de Santa Cruz. Sin duda, y fue lo primero que fue llegando aquí, ¿no es cierto?, a Sí. través de los medios de comunicación. Bueno, Fabio, Hugo, viniendo, hay alguna colación ahí. Se ve en Cosquín, fíjate que en Cosquín no hay casi nada del sur. Hay un gran músico patagónico que me dijo, siempre nosotros fuimos el patio trasero, la puerta de atrás de la casa. Fíjate que ahora, quizás en las últimas ediciones de Cosquín, puede haber un grupo de danza, algún exponente, uno o dos por Patagonia, pero poco y nada, hubo poco y nada. siempre. Poco y nada, uno o dos exponentes y algunos grupos de danza que traen, sí, de las diferentes provincias de la Patagonia, pero nunca hubo nada, siempre fue más de Santiago, Salta, Jujuy, y ahí era la gente no conocía absolutamente nada, más aquellos que les gusta la música, investigar y conseguían los cassettes de aquel tiempo, los CD, ¿te acuerdas? Bueno, y ahí va llegando, pero hay gente que todavía no conoce a Hugo Jiménez Agüero, no conoce a Marcelo Verbel, es loco, no, uno no lo puede creer. Bueno, León Gieco grabó el longudo de Marcelo Verbel, y a través de la interpretación de León, hubo gente que dijo, ¿quién es este hombre, Marcelo Verbel? Y lo conoció a través de León. Claro, ¿no? la enorme obra de ese escritor, de ese poeta, ¿no? Enorme. Totalmente, sí. Hugo, perdón, Hugo, Fabio, yo ahora que bueno, que hay tanta tela para cortar, seguramente esta no va a ser la única vez que te entrevistemos, que te llamemos para conocer algo más, pero bueno, nos gustaría quedarnos con alguna estrofa que vos puedas decir en lengua y en castellano, si querés, si elegís algo, como para cerrar esta entrevista y poder por lo menos tener en el oído cómo suena esa lengua mapuche de la que estamos hablando, ¿no? Y como decía, sin duda vamos a volver a hablar acerca de estos temas. Por supuesto, dejo un texto bilingüe, ¿sí? Meli Wichan Mapu es el título de los 4 soportes de la tierra. Tañuri cantun meu, chalín com tañí, pupeñí, cañí pulatñén. Meli Wichan Mapu molelu, pol mapu, lafken mapu, wili mapu, ka pikun mapu. Ni raku ka tañí piukemeu, leñeñi fuchaque che ni fungun. Pupi cheque che ni ayen, kurun ni sungun, magun. Uniño el canto un camulero chipucuifique huelu monguerelu ni razameu. Con mi voz y mi música saludo a todos mis hermanos del Meli Huichán Mapu, de la cordillera, el mar, el norte y el sur. Llevo en mi pensamiento y corazón mi canto, que es la palabra de mis antepasados, la sonrisa de un niño, el sonido del viento, de la lluvia, el canto de las aves y el grito ancestral de aquellos que ya no están, pero habitan mi memoria. Muchas gracias, Hugo. A vos, Fabio Inalef, poeta, escritor, historiador, gestor cultural, profesor universitario de historia, maestro de historia y cultura mapuche, ha tenido la gentileza de hablar con nosotros aquí en el Magazine 87.9. Un gran abrazo, Fabio, y estamos en contacto cuando vos lo dispongas. Muchísimas gracias, Hugo, al programa por el espacio también, y en cualquier momento estamos de vuelta para hacer circular la palabra. Un abrazo a todos y gracias a ti. Por favor, y una última pregunta, ¿en qué redes sociales podemos encontrar tu trabajo o cómo conectarnos contigo? Bueno, a través, por ejemplo, del Facebook, Fabio Inalef, y por Instagram también, Fabio Inalef. Muy Ahí bien. está todo mi material. Allí te buscaremos. Un gran abrazo y gracias nuevamente. Buenos días. Gracias, Hugo. Hasta luego. Un abrazo.